pueblo rodeado por densos bosques y montañas, existía una antigua leyenda que hablaba de el último viaje del tren fantasma. Según la historia, cada año, en la última noche de octubre, un tren misterioso recorría los rieles abandonados que alguna vez conectaron la región con el resto del mundo. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero aquellos que lo habían presenciado decían que estaba lleno de almas perdidas. Un grupo de amigos intrépidos, ansiosos por vivir una experiencia única, decidió aventurarse en la leyenda del tren fantasma. Ignorando las advertencias de los lugareños, se dirigieron a la antigua estación de tren en la oscura noche de Halloween. Cuando llegaron, encontraron la estación envuelta en una neblina espesa y escalofriante. El chirrido de las puertas oxidadas llenó el aire cuando las abrieron, revelando un vagón vacío y polvoriento. Sin pensarlo dos veces, subieron al tren y se acomodaron en los asientos desgastados. Con un crujido escalofriante, el tren comenzó a moverse lentamente por los rieles cubiertos de hojas secas. A medida que avanzaban, las luces parpadeantes iluminaban un paisaje desolado. Los árboles retorcidos y las sombras inquietantes se proyectaban en las ventanas, creando formas terroríficas que mantenían a raya la cordura de los aventureros. Con el paso del tiempo, los amigos comenzaron a notar sus reflejos en las ventanas, pero algo no estaba bien. Sus rostros mostraban signos de envejecimiento acelerado, como si el tiempo mismo se desvaneciera dentro del tren. El ambiente se volvió más espeluznante y sus risas se desvanecieron en susurros nerviosos. De repente, el tren se detuvo en medio de la nada. La puerta del vagón se abrió con un quejido y una sombra oscura se deslizó hacia adentro. Un frío intenso llenó la cabina mientras una voz susurrante hablaba. Bienvenidos al último viaje del tren fantasma. Aquí es donde el tiempo se desvanece y las almas encuentran su descanso eterno. Aterrorizados, los amigos intentaron huir, pero algo invisible los mantenía atrapados en sus asientos. La sombra se acercó lentamente, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos. Eran las almas de aquellos que habían abordado el tren en el pasado y nunca encontraron su camino de regreso. El tren volvió a moverse, llevando consigo a los amigos en un viaje sin fin. Sus gritos se perdieron en la oscuridad, fusionándose con los lamentos de las almas atrapadas. Desde ese día, la leyenda del último viaje del tren fantasma creció y nadie osó acercarse a la antigua estación de tren en la noche de Halloween. A medida que el tren avanzaba en la penumbra, los amigos se dieron cuenta de que estaban viajando a través de paisajes que no pertenecían a su mundo. Bosques sombríos y campos cubiertos de niebla se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El reloj en la pared del vagón avanzaba a una velocidad alarmante, marcando los años que pasaban como si fueran segundos. Las almas atrapadas en el tren compartieron sus historias con sus nuevos compañeros de viaje. Cada uno tenía una trágica narrativa, un destino desgarrador que los había llevado a ese viaje eterno. Los amigos escucharon relatos de amores perdidos, traiciones y promesas rotas, mientras el tren se adentraba en dimensiones desconocidas. Con el tiempo, los amigos notaron que sus propias sombras se volvían más difusas y sus cuerpos se volvían etéreos. Se estaban convirtiendo en parte de la macabra procesión de almas que vagaban por el tren. La realidad misma parecía desdibujarse y la línea entre los vivos y los muertos se volvía cada vez más tenue. En un intento desesperado por romper la maldición, los amigos buscaron una manera de escapar. Descubrieron que en algún lugar del tren había un compartimento secreto que albergaba la clave de su liberación. Guiados por las sombras compasivas de las almas perdidas, se aventuraron por los oscuros pasillos en busca de respuestas. Finalmente, encontraron la puerta del compartimento secreto.
Con manos temblorosas la abrieron, revelando un destello de luz intensa. Una fuerza sobrenatural los envolvió y sintieron que el tiempo se ralentizaba antes de detenerse por completo. En un instante se encontraron de vuelta en la antigua estación de tren, pero algo había cambiado. La estación, una vez envuelta en neblina, ahora estaba iluminada por la luz de la luna. Los rieles crujieron mientras el tren fantasma desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo las almas atrapadas. Los amigos, ahora liberados de la maldición, contemplaron el cambio en el paisaje. Sin embargo, no pudieron olvidar las historias de aquellos que aún vagaban en el último viaje del tren fantasma. Juraron mantener viva la leyenda, advirtiendo a otros sobre los peligros que acechaban en la oscura noche de Halloween y recordando que a veces la curiosidad puede llevar a viajes que desafían las leyes del tiempo y del más allá. Los amigos, ahora liberados de la maldición, contemplaron el cambio en el paisaje. Sin embargo, no pudieron olvidar las historias de aquellos que aún vagaban en el último viaje del tren fantasma. Juraron mantener viva la leyenda, advirtiendo a otros sobre los peligros que acechaban en la oscura noche de Halloween y recordando que a veces la curiosidad puede llevar a viajes que desafían las leyes del tiempo y del más allá. Un año después, en la víspera de Halloween, un nuevo grupo de aventureros curiosos decidió desafiar el mito y explorar la antigua estación de tren. Sin embargo, algo había cambiado. La neblina se espesaba alrededor de la estación y el aire estaba cargado de una presencia ominosa. Al entrar en la estación, los intrépidos exploradores se toparon con una visión aterradora. El tren fantasma esperaba en silencio en los rieles, como si hubiera regresado para reclamar nuevas almas. Las sombras de las almas atrapadas se agitaban dentro de los vagones, ansiosas por compartir sus trágicas historias con los recién llegados. La noticia del retorno del tren fantasma corrió como un reguero de pólvora, y el pueblo se sumió en el miedo y la incertidumbre. Los antiguos habitantes que habían escuchado las advertencias de los amigos que lograron escapar, se encerraron en sus hogares, temerosos de lo que estaba por venir. Los nuevos exploradores, ahora atrapados en el tren, se encontraron con los amigos que habían vivido la experiencia antes. Juntos, intentaron desentrañar el misterio y encontrar una manera de romper la maldición de una vez por todas. La realidad se volvía cada vez más distorsionada a medida que el tren avanzaba por dimensiones inexploradas. En su búsqueda desesperada, descubrieron que la clave para liberarse estaba vinculada a la resolución de las historias sin resolver de las almas atrapadas. Cada tragedia, cada pérdida debía ser confrontada y reconciliada para que las almas pudieran encontrar la paz y el tren se detuviera. Con valentía, los exploradores enfrentaron los fantasmas de las historias pasadas, desenterrando secretos oscuros y revelando verdades perturbadoras. A medida que lo hacían, el tren se desaceleraba y la neblina que lo envolvía comenzó a disiparse. Finalmente, con las historias reconciliadas y las almas liberadas, el tren fantasma se detuvo por completo. Los exploradores, exhaustos pero triunfantes, salieron de la estación de tren, dejando atrás la leyenda del último viaje del tren fantasma. El pueblo, liberado del miedo que había envuelto la historia durante tantos años, volvió a la normalidad. Sin embargo, la estación de tren permaneció cerrada y abandonada, una advertencia silenciosa de que algunas leyendas, aunque puedan ser confrontadas, siempre dejan una marca indeleble en el tejido del tiempo y la realidad.